Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Leire, nuevo programa del Espejo de Vivian y Francesca, y hoy tenemos la suerte de contar con Toni Amengual. Hola Toni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras. Otro valiente que se pone frente al espejo de Vivian y Francesca. De momento han salido todos vivos y creemos que contentos y contentas. O por lo menos han disimulado muy bien. Sí, que eso es lo que nos importa a nosotras en realidad. Bueno, Toni Amengual, fotógrafo, artista, no sé si decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Sí. Fotógrafo, artista, fotolibrero, docente, porque la palabra profesor no te hace mucha gracia. Nacido en 1980, qué joven, más joven que nosotros, quieres decir. En Mallorca estudias biología por imperativo familiar, que es lo que le ha pasado a mucha gente de nuestra quinta, porque eres más joven, pero eres de nuestra quinta. Tal cual. Paralelamente estudias fotografía, que es tu verdadero interés, y luego lo completas, por así decirlo, con un posgrado en fotoperiodismo. Y bueno, actualmente, desde el año 2018, eres profesor y director del área fotográfica de la BASAD, la Escuela Superior de Arte y Diseño de Barcelona, escuela online. Online, hay que decirlo exacto. todo Importante. bien. El tema del fotoperiodismo me hace gracia porque tú también, bueno, te estuvimos escuchando, Inma y yo, en una charla que diste allá por octubre en el Museo San Telmo, donde presentaste un poco tu trabajo y los fotolibros que has hecho hasta ahora. Y allí también hiciste bastantes referencias al método científico, a ese pozo que ha dejado la biología en ti y en tu práctica fotográfica también, ¿no? Y decías, bueno, yo luego por ahí he visto un texto que me ha gustado mucho, ¿no? Que define un poco de dónde te viene a ti el interés por fotografiar lo que fotografías. Y yo creo que en la forma en la que lo fotografías, que dices, decidí dedicar mi existencia a investigar a la especie más compleja del planeta, el Homo sapiens, y la fotografía se convirtió en la herramienta perfecta para ello. De hecho, después de cursar ese grado, esa especialización en fotoperiodismo, tú decides viajar a esos lugares en los que, bueno, la gente vive en condiciones duras y hacer trabajos fotoperiodísticos, plasmarlo con tu cámara, pero llega un momento que tú dices, estoy haciendo una cosa y usas una palabra que a mí me hace mucha gracia, yo soy muy de fijarme en estas cosas, que dices que estabas haciendo pornomiseria, ¿no? Y a mí me gustaría saber en qué momento o cómo alguien que va con toda la ilusión de un fotoperiodista que empieza y que siempre vas con esa idea un poco de que vas a cambiar el mundo o a intentar cambiarlo o a contribuir en algo, poniendo ciertos temas sobre la mesa o sobre la esfera pública, de repente dices, espera, esto que estoy haciendo no me gusta y tampoco me convence mucho en cómo lo estoy haciendo, ¿no? Buena introducción y buena manera de... Sí, no, y buena manera de entrar, porque nos remontamos al inicio del inicio. Sí. ¿No? Y a cuando uno ha salido de estudiar y de haber pasado por eso, por una especialización en fotoperiodismo, haber conocido unas referencias y una gente que hace un trabajo en una dirección. Estamos hablando de principios del 2000. Cuando éramos jóvenes de verdad. Menos jóvenes. Éramos, exacto. Y entonces eso, conocer una serie de referencias que te iluminan, ¿no? O piensas, es por aquí. Y recuerdo perfectamente el día que me explicaban el trabajo de Salgado en clase de Historia de la Fotografía, y fue como una revelación, ¿no? Es decir, yo siempre he tenido inquietudes sociales, por decirlo de alguna manera, o me ha interesado, ese tipo de cosas, y puedo juntarlo con lo que me apasiona, que es la fotografía, el viaje, el descubrir y el conocer otras realidades, ¿no? Diferentes a la mía. Entonces, pues eso, acabé de estudiar con muchas ganas de tirarme, pues eso, al mundo. Y volví a Mallorca y mandé currículums a todas las ONGs que había en Mallorca, que en la época me acuerdo eran 200 y pico. Madre mía. Y sí, ese es otro tema que luego uno también es discutible decir, no son muchas para un lugar con un número de población. Bueno, de las 200 me contestaron 2, ¿no? Y en ese momento no era consciente, pero luego he descubierto que ese es mi ratio de éxito.
1%, ¿no? De cada 100 cosas que haces, una te sale bien o una prospera, ¿no? Sí. Y sí, y mi idea era esa, mi trato era ese, yo lo explicaba abiertamente, es decir, yo voy a hacer fotos para vuestros proyectos a cambio de pues, poder viajar y poder conocer. No pedía ni dinero, ¿no? Sencillamente, sí, los gastos mínimos. Los gastos para poder ir. Hice unas cuantas, pues esas 2 y luego vino alguna más detrás durante un par de años, pero sí que llega un momento y en esa época tuve la suerte, también estuve en Perpiñán, en el Festival de Fotoperiodismo, en esos años 2 o 3 veces. Y claro, la primera vez que vas con mucha ilusión y con un portafolio de ONGs y tal, y mi idea siempre era como a través de la estética, ¿no? Generar conciencia. No te diré cambiar el mundo, pero sí hay 2 cosas que a mí me chispan la cabeza. Una era eso, que a base de ir a esos festivales te das cuenta que siempre es más madera, ¿no? O sea, las fotos que acaban imponiéndose en esa época, ha cambiado por suerte eso, yo creo, con el WordPress Photo y tal, pero en esa época era quien sacaba las imágenes más cruentas, quien conseguía las imágenes más explícitas, donde se había más sufrimiento en las imágenes, eran las imágenes que recibían más atención. Eso es primera cosa que yo digo, o sea, hasta dónde está el límite, ¿no? Por ahí lo del porno y en el sentido de, pero sí estoy de acuerdo con ese concepto. Sí, la espectacularización de la miseria, ¿no? Sí. En muchos Correcto. sentidos. Sí. Y ir buscando más. Y luego la otra cosa que a mí me hace replantearme mucho es, o sea, no quieres cambiar el mundo, pero sí que te gustaría, o en esa época pensabas que podrías mejorar la vida de la gente que sale en tus fotografías. Y me doy cuenta que eso no va a pasar. No va a pasar porque cuando yo enseño mis fotos aquí o cuando tal, la gente acepta y asume que esto es así. Entonces, ahí entramos en la estigmatización, reestigmatización de las personas que estás fotografiando, con lo cual no solo no estás mejorando o apoyando a esa gente para que mejore, sino que tal vez estás trabajando en la dirección contraria, ¿no? Decir, sí, claro, es que están en África o es que están en Latinoamérica, tal. Al final se perpetúan los roles, se perpetúan, que alguna vez hemos comentado, ¿no? Que tenemos un imaginario en la cabeza tan asociado a determinados sitios que dices, claro, pues si es que esto ya... ¿no? Y al final tú vas ahí como de Salvador, claro, te pilla con 20 años también, con esa energía que no tiene nada que ver con la ya más madura de 40, después de haber pasado por ese proceso, ¿no? Y eso es interesante, como dices. Luego, cuando has dicho que tú querías darle como un sentido más importante a la estética, ¿tú en qué sentido veías que tus fotos no encajaban? O sea, ¿por qué veías tú, no notabas que no...? No, porque mi idea en esa época, en ese momento, era, es decir... desde un desconocimiento del mundo del arte absoluto, te diré en ese momento, y por eso ahora lo de artista no reniego para nada de ello, pero también me costó, porque en esa época era como, parecía que había una lucha entre lo que es arte y lo que es documento, pero yo sí sentía que decir, a ver, la gente va a pagar dinero, va a mover dinero, va a generar dinero si las imágenes tienen una plasticidad y tienen una estética, una teoría del color, una construcción. Entonces a mí me interesaba esa idea de decir, podemos juntar estas 2 cosas. Es bastante naif, a día de hoy lo veo muy naif, pero ya que habéis sacado el tema. Entonces era eso, o sea, a mí no me interesaba tanto enseñar lo mal que estaban, sino la belleza que había en eso. Pero ahí también hay una estetización de la miseria. Sí. Bueno, ahí está, tú creo que hemos citado antes a Salgado, ¿no? Que también se le ha echado muchas veces en cara esa forma de hacer bella la miseria, ¿no? Dicho esto, todo mi respeto para el trabajo de Salgado y creo que es un trabajo necesario en un momento determinado, en una época. Y aquí a punta de profe, de docente, en YouTube hay un mini corto, una pieza corta, iba a decir documental, pero no es ni documental, de Adam Curtis, que se llama Oh Dearism, como de Oh Dear, y en 7-8 minutos explica cómo la secuencia de noticias, o sea, cómo el mundo ha cambiado y cómo en un momento dado, con la guerra de Ruanda, de repente no había ni buenos ni malos. Y a partir de ese momento, como todo se confunde, porque nos están vendiendo buenos y malos, o sea, es mucho más largo, pero está muy bien explicado esa idea de que cuando ves imágenes de terribles, solo puedes decir, oh dear. Claro. Ya no hay. ¿Dónde me pongo? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Está también la cita de Bertolt Brecht, que yo creo que te he leído en algún sitio que tú sueles citar, ¿no? Que dice algo así como que, voy a hablar de memoria, pero que el fotoperiodismo
realmente nunca ha cambiado nada porque está en manos de la burguesía blanca, que lo que precisamente pretende es la perpetuación de esas situaciones de las que saca beneficio, ¿no? Claro. Que a veces parece que nos estamos metiendo con los fotoperiodistas últimamente, No, pero, Bueno, pero no, te quiero decir que una de las cosas además que mejor le viene al fotoperiodismo a veces es replantearse ciertas cosas. Entonces, tú ahí cambias un poco el chip, pero luego en tu carrera o trayectoria, por así decirlo, hay otro gran punto de inflexión y es un taller que haces en 2010 con Joan Fontcuberta, ¿no? Y hay la idea que tenías de la fotografía como, bueno, como nos ha pasado a muchos, como mecanismo para dar fe de ciertas cosas, ¿no? Se rompe, ¿no? Ahí aprendes que la fotografía es ficción, por resumirlo en una máxima. Y tú ahí te replanteas un montón de cosas también, ¿no? Es otro segundo momento en el que te replanteas cosas. Sí, hay como a nivel, si estamos hablando de ese crack del que hablamos antes, o Sí. por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es como en el 2006, yo creo, 2005. Sí. Y luego hay 2 talleres, uno en el 2008 con Antoine d'Agata, que ya me hace ver, sí, que la fotografía, esa parte autobiográfica, ¿no? O trabajar de explicar cómo tú ves las cosas, no cómo se supone el libro de estilo del fotoperiodismo, que es enseñar lo que tal como es, tú no te introduces, tú no tal. La objetividad. La objetividad, la tal y mal cual. llamada objetividad. Sí. Y en ese momento con d'Agata es como, no, es todo lo contrario, es enseñar el mundo que tú ves, eso es lo único que tú puedes aportar, porque cada cual ve el suyo, ¿no? Y luego es verdad que con Fontcuberta también en 2010 hago otro taller, porque en esa época me dediqué como a hacer como un taller o 2 al año. Eras tallerista. Sí, fui tallerista esos Todos años. hemos pasado por ahí. Y te diré por qué, porque consideraba que la formación que había tenido fotográfica no era suficiente o no, esa base no me servía y que la fotografía necesitaba seguir aprendiendo más, pero bueno, pues de manera más puntual, ¿no? Y con Fontcuberta sí, es lo que tú dices, o sea, yo descubro el trabajo de Fontcuberta en Albarracín en el 2006, creo que era, y él hace una ponencia sobre Sputnik, sobre su trabajo Sputnik, y yo me quedo con la boca abierta diciéndome, este tipo me enseña a mí más fotoperiodismo que todo lo que todos los salgados que yo me habían podido enseñar, ¿sabes? En el sentido de usando el lenguaje, o sea, bueno, lo que hace Fontcuberta, ¿no? Sí, darle la vuelta. Darle la vuelta a todo, te explica cómo funciona, porque te está enseñando las tripas, ¿no? Al final, sí, lo que te están diciendo también es algo de lo que no somos muy conscientes y que es muy importante, al menos a mí me lo parece, es que las imágenes son instrumentos de poder. Efectivamente. Instrumentos de manipulación y a veces yo creo que a veces estamos tan expuestos y sobre todo hoy en día a tantas de ellas que las banalizamos en el sentido de que pensamos que somos inmunes. Estamos anestesiados. A lo que las imágenes a veces te transmiten sin tú darte cuenta muchas veces, ¿no? Yo creo que eso, discursos como el de Fontcuberta, no solo a los que crean imágenes, sino también a los que miramos imágenes, es muy importante ese tipo de discurso, porque, y ahí voy a enlazar un poco con tu faceta docente. En la formación fotográfica de hoy en día, en general, estamos generalizando, pero ¿se sigue pecando de seguir demasiado la línea clásica de la fotografía o ya hay otras líneas de otros tipos de fotografías, otros tipos de lenguajes y otros tipos de temas que antes eran muy marginales que hoy en día están como más en valor? ¿Eso está introducido también en la enseñanza o se sigue quedando muy fuera? Yo procuro introducirlo todo lo que puedo. O sea, te puedo hablar de mi rango de acción. Yo sí. Y lo que he dicho, a nivel docente, pienso que lo autobiográfico es importante, pero entendiendo que tiene que tener un interés más allá de que sea tu historia o tu forma. O sea, esa subjetividad tiene que estar plasmada, pero teniendo en cuenta que tú formas parte del universo, ¿no? Del mundo mucho más grande. En otras escuelas, en otros lugares, no sigo 100% lo que se hace a nivel docente. Sí que sé que, bueno, que hay escuelas que todavía están con un paradigma que a mí personalmente me parece un poco anticuado, pero son opiniones y también digo que todo vale, todo cabe y que normalmente la puerta de entrada, pues como para todo el mundo, yo te digo, yo entré por Salgado, por Cartier-Bresson y por esa gente. Bueno, es que lo clásico hay que conocerlo. Claro. Quiero decir, tenemos que saber de dónde venimos. Efectivamente. ¿no? Exacto.
Aunque luego tú tires por otros sitios y tu lenguaje y tu forma de mostrarte en fotografía sea diferente. Es que está claro que la formación visual fotográfica es fundamental. O sea, saber, muchas veces, tú mismo también lo dices, ¿no? Que tú trabajas más, por ejemplo, con lo que tienes de atrás que de cara al futuro, ¿no? Tú no sabes lo que va a venir, entonces trabajas con lo que eres tú, con lo que has vivido tú, y está claro que si no tienes unas referencias, yo muchas veces suelo decir también que lo más importante no es saber lo que quieres, sino desechando lo que no quieres, vas a llegar a lo que es, porque nadie te va a dar la fórmula, y eso es un trabajo personal. ¿Eso también les comentas? Sí, no, y creo que lo dije en San Telmo, pero sí, porque al final tengo una serie de herramientas o de construcciones, pero que viniendo del mundo de la ciencia y de la biología, yo entiendo la fotografía de esa manera, en el sentido de que es una cosa que evoluciona, que está muy bien. Vivo, ¿no? Casi. Sí, o una disciplina que va evolucionando en el sentido de que pues hace 500 años la Tierra era plana y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y eso, el paradigma funcionaba hasta que llega alguien que dice, oye, no, mira, daos cuenta de esto y esto y esto, y monta otro paradigma. A lo mejor dentro de 500 años la Tierra y el Sol serán otra cosa y todo lo entenderemos y todos en nuestra cabeza funcionará y podremos vivir mucho mejor gracias a que tenemos esa comprensión. Pues en fotografía pasa igual. La fotografía de los años 50, 60, 70 es maravillosa, hay que conocerla, hay que saberla, pero saber que vivimos en el siglo XXI también, ¿no? Entonces, con todo ese bagaje, pues tú intentas añadir tu milímetro en toda en ese recorrido, ¿no? Bueno, y que de todo se aprende, porque tú también has tocado tipos de fotografía que igual a más de una persona le sorprende. Un tipo de fotografía al que me voy a referir ahora, que suele estar en determinados ámbitos un poco denostada o como hecha de menos, que es la fotografía de bodas. Y Tony Amengual ha aprendido muchísimo siendo fotógrafo de bodas. Yo todo lo que sé me lo enseña el amor. ¡Qué bonito! Todo lo que soy se lo debo al amor. Ya nos has ganado, Tony. Exacto. Vamos a hacer camisetas. Y en fotografía también, que es como la fotografía de boda. Sí. Y creo que es algo, en la época como me daba, y ese es el mismo periodo que hablamos, en el que yo hacía, pues luego hacía viajes y esas eran las fotos que yo enseñaba. Pero claro, yo tenía que vivir y tenía que tirar para adelante y descubrí, casi por accidente, porque fue alguien que me dijo, oye, he visto tu trabajo y quiero que me hagas fotos en mi boda. Yo no hago fotos de boda, pero no sé. Entonces pregunté cuánto se pagan las fotos de boda y dije, oye, sí que hago fotos de boda. Claro. Pero qué difícil es, porque luego hablas con fotógrafos de boda y hay mucha gente, mucho osado, que piensa que esto es nada, pero... Además ahí te lo juegas todo a una. Sí. Ahí no se repite. Ahí no hay repetición, son 12 horas por delante, entre 100 y 200 personas, llévate bien con todo el mundo, entiende el organigrama, es una cosa que a mí me costaba, pero claro, te viene la gente, oye, a mí no me saques con la madre de no sé quién. Ay, mamá. No, incluso la novia te dice, oye, a mi padre y a mi madre ves con cuidado, no los saques juntos, cuando tal, cuando no sé qué, porque tal, porque están separados. Claro, todas esas historias que tú tienes que... no saques a nadie comiendo. Claro, tienes que todo el mundo salga bien, que nadie tal, que salga todo el mundo que tiene que salir, porque oye, si faltan fotos de la abuela o si falta la foto de no sé quién. Y aparte luego es una maratón fotográfica, o sea, son como 12 horas de curro. Es una locura. Y de ahí sacaste, pregunto, la idea de usar luego el flash, porque una de tus características es que usas el flash en fotografía documental, algo que parece que está como reñido, ¿no? Porque el flash parece que es como, no sé, una concesión a la frivolidad en cierto sentido, ¿no? Lo documental tiene un... Parece que tiene que ser más natural, ¿no? Eso es, o sea, que si tú vas ahí con un flash parece que estás haciendo, pues bueno, lo que decíamos antes de la miseria, ¿no? Un poco espectáculo de lo que estás fotografiando, ¿no? Es una imposición. Sí. Y sí, es tal cual así, o sea, yo me veo obligado a usar un flash en bodas porque hay situaciones de luz que solo puedes resolver con un flash y además vas tú solo y te manejas tú. Y me doy cuenta, luego también había visto el trabajo de colegas que, bueno, pues gente que Martin Parr, Bruce Gilden, y dices, oye, pues esta gente también están haciendo un tipo de documentalismo con esto. Y luego empiezo a usarlo en este taller donde realmente esa idea o esa forma de hacer explota, es en el taller con Antoine D'Agata del 2008. Y me gusta eso. A mí hacer las cosas un poco mal, siempre o muy mal, siempre suele ser un poco marca la casa, ¿no? Y cómo libera, ¿eh? Claro, eso que es. queda muy bien decirlo, pero dices, está igual cuela. Sí. Es decir, esto no hay que hacerlo. Sí. ¿Y por qué no? Vamos a probarlo. Tú. Eso es. Claro. Y
Y a mí el disparar con un flash me da como, bueno, como una seguridad, o sea, a nivel corporal, de manejar una cámara pequeña, un flash en la otra mano, tal, y luego a nivel visual genera ya que a mí me interesaba mucho y es lo que, bueno, pues he ido trabajando en diferentes trabajos, la idea de escenográfico, ¿no? O sea, parece que, o sea, mucha gente me dice, pero esto está hecho en un estudio, esto está montado, esto es como no, está, o sea, es sacarle a la vida real eso que al final, porque para mí en mi cabeza, y ahí tengo discusiones, pero la vida es puro teatro, ¿no? Sí. En el sentido de, claro, si tú te vas a un gimnasio, pues hay un escenario, la gente se actúa de una forma porque el escenario predispone a la forma de actuación. Tú vas a una charla, no sé dónde, pues tienes que tú haces la... Y entonces, si nos tomamos las cosas así, o yo pienso para mí, es decir, hey, vamos a quitarle importancia o vamos a quitarle peso a las cosas porque al final hay una escenografía detrás de todo esto. De hecho, en la charla en la que estuvimos en San Telmo, que bueno, Inma y yo llegamos un poco tarde. Solo un poco. Pero de hecho, a Tony le gusta un poco también descolocar a la gente, porque allí estábamos colocadas de cierta manera. Y dijo, no, vamos a ponernos todos en círculo, tal, no sé qué. Y bueno, que esa es una forma también de crear un escenario diferente del habitual, ¿no? Y de poner un poco más horizontalidad en momentos como esos, ¿no? En los que a veces, pues eso, unos están arriba, otros abajo, y realmente luego se llega mejor a la gente, es verdad, ¿eh? Sí. A veces te cuesta un poco cambiarte de sitio. No, claro, cuando llega la gente incluso es una... Y lo que te digo, pues hacer todo un poco mal, porque la gente incluso o sea... ¿Cómo sí, que es como raro, ¿no? Las sillas, ¿no? Si yo venía aquí a la cuarta fila o a la última, por si no me gusta, me voy. ¿no? Claro, ahí es cuando les pillas. No, nosotros nos pusimos ahí no por eso, sino porque llegamos las últimas. Porque llegamos tarde y fue por no molestar y al final hicimos un juego de sillas a última hora, pero bueno, estuvo muy bien, ¿eh? Yo la verdad es que al principio dije, esto va a ser lo típico que te tienes que presentar, no sé qué, digo, ¿no? Me parecía como muy raro, ¿no? Entre que llegamos con el apuro y demás, pero bueno, luego la verdad sí que es pues esa horizontalidad, creas otro ambiente, el hablar de otra manera, el hablar todos, se crea un ambiente que es mucho más enriquecedor. Otra cosa es que ya sepas a lo que vas a ir, a una charla solemne de alguien, a pues eso, venir a hablar de mi libro, ¿no? Pero que yo creo que eso que hiciste tú está muy bien y también enlaza con algo que yo creo que tú llevas a la práctica, que es una práctica activa política, en el sentido de tomar posición de las cosas, no de posicionamiento político de ideas, sino de, pues eso, las polis, ¿no? Que somos personas. Y además dialogante, quiero decir, porque también tu obra es una obra que dialoga mucho con el espectador, ¿no? Y también el otro día también estuvimos hablando de eso, ¿no? De la importancia de que en fotografía, pero también en el arte en general, la obra realmente se complemente con la reacción que genera en nosotros, ¿no? Que no es solo lo que el autor te propone, sino luego tú cómo eso lo llevas a tu terreno y la reflexión o la reacción, por mínima que sea, que eso causa en ti, ¿no? Yo solo quería hilar con tu primer fotolibro, el famoso Pain, ¿no? Es el libro que había que romperlo. A los que nos gustan los fotolibros, ahí nos hiciste un poco la puñeta, porque... El libro no rompe nada. De estos que son igual un poco interactivos. Sí. No sé qué hacer, si lo dejo así, digo, pues fíjate que tengo el Ágata de Vieke de Purter, también hay que romperlo. Porque tiene un poco ese juego de que tiene, no es como el tuyo, también tiene fotografías puestas en página normal, pero es que luego dentro en las bolsas tiene más fotos. Claro. Y se puede jugar. Yo todavía solo he roto una página, porque es que encima yo soy muy torpe y seguro que lo rompo mal. Pero bueno, dejando eso. Pero al menos el mío no hay mal ni hay bien. O sea, lo divertido era que al romper, cada cual, o sea, se va a romper de una forma y esa es la idea. Pero me hace gracia también, yo te he visto en otra entrevista, bueno, es que bueno, yo soy periodista y yo me ojeo todas las entrevistas que veo por ahí, para hacerme un poco la idea. Y cuando hablas de este libro que fue tu primer fotolibro y como se suele decir fue llegar y besar el cielo prácticamente, con todo lo que eso supone para mal y para bien, que luego ya nos explicarás, ¿no? Pero tú tienes una forma muy, muy gráfica y muy curiosa de explicarlo. Porque dices que eso es como lo de los ludópatas, ¿no? Que el problema suelen decir que es entrar el primer día en el casino o en la sala de juegos y ganar, y tú entraste ahí en el mundo del fotolibro y ganaste, porque te dieron el premio Foto España 2015 y entonces ahí ya, a partir de eso, no has podido dejar de jugar, es decir, de hacer fotolibros, ¿no? Exacto. Sí, cada cual sus vicios. Sí, Pain fue eso, fue un pelotazo, o sea, bueno,
sí, no sé si un pelotazo o un trabajo que tuvo mucha repercusión. Una sorpresa, ¿no? Sí, una sorpresa muy, muy estudiada, muy buscada, también diré, ¿eh? O sea, Vale. en el sentido de que no es casual y luego pasa eso, de que mucha gente también va pensando de que, bueno, pues es hacer algo tal, algo de papiroflexia y No, sale para adelante, esas ¿no? cosas llevan mucho trabajo. Hay todo un estudio, era un buen momento, de repente, o sea, el tema del fotolibro estaba muy en auge, España era un lugar donde pasaban muchas cosas y se hacían muchos fotolibros y yo vine, bueno, pues con esa idea también muy trabajada. Las fotos están hechas con un teléfono móvil, también una vez más, igual no sería lo más ortodoxo, ¿no? Son retratos de calle, para la gente que no sepa bien, que está hecho en la época pues, de los recortes, que el clima político está muy exaltado en España. Pues un poco reflejar ese ambiente que había a través de retratos de calle hechos con el móvil. Exacto. Con lo cual todas las fotos son verticales y venía muy bien para editarlo en dípticos, tal, y luego tenía ese juego de que, bueno, los colores de la bandera de España, jugamos mucho con eso y el hecho de tener que romper para descubrir, ¿no? O sea, las fotos no están vistas. También fue muy criticado, hubo mucha gente que decía que no era un fotolibro, que era un libro de diseño con fotos. Bueno, es otra manera de llamarlo. Bueno, ¿no? ¿y qué pasa, no? Bueno, es que de todas maneras, te digo, yo creo que los fotolibros se deben un diseño. O sea, quiero decir, no puede ser, acojo mis 20 o 50 fotos abusonas porque tienen que estar sí o sí y haces una correlación, que no es una narrativa, no estás contando nada. El diseño es una parte súper importante de los libros, el formato, el tipo de papel, todo. Los juegos que haces, el tamaño, todo. Ese libro lo va a tener alguien que según el formato, o sea, solamente ya como se lo presentes lo va a querer tener o no, luego que entre dentro, o sea... Pues claro que tiene que tener un diseño, un libro. Es que el libro ha dejado yo creo que nunca me lo había planteado. Sí, pero es lo que hemos comentado muchas veces, que al final el libro ha dejado de ser un soporte en sí para ser un objeto que está dentro del propio lenguaje del trabajo que tú estás presentando, ¿no? Claro, y ese libro es un ejemplo de eso también. Claro, la definición de fotolibro es la que contenedor y contenido trabajan en la misma dirección, ¿no? Eso es. Que no estaba en una charla también otro día y una colega decía eso, que los libros de fotografía, por hacer una distinción, el diseño es transparente, no tiene que verse. En cambio, los fotolibros no tiene por qué ser transparente. También podría serlo, pero tenemos más opciones, ¿no? Entonces, y a mí la idea y entrando un poco en el tema de libros, o sea, para mí el libro siempre es un mecanismo, ¿no? Entonces, las piezas tienen que estar bien engranadas y tanto me da si las fotos están dentro, están fuera, están tal. Tiene que haber fotografía, obvio, si no es otra cosa, ¿no? Pero sí, y entonces Paint fue un libro que se vendieron 400 y pico de copias a través de mi página web en 3 meses, se agotó y cuando ya estuvo agotado completamente, entonces sí gana el premio Foto España, de lo cual me hizo más ilusión todavía, ¿no? Porque ya es como, bueno, ok, ahora os dais cuenta. Sí. Pues ahora... Mira, te voy a hacer una pregunta tópica y típica, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer estas también. ¿Eso te crea a ti una presión extra para seguir trabajando? Es decir, yo ahora, bueno, parto de aquí arriba y ¿qué hago? Sí, definitivamente. Hay una frase que me gusta mucho que es que yo soy muy de frases hechas, ya sabéis, pero que algo así como una persona inteligente puede superar un éxito, un idiota nunca lo hará. Entonces, el fracaso es duro y es muy duro, pero el éxito... También lo es. Entendemos el éxito como eso, ¿no? Como de repente conseguir pero algo puede ser una carga. Hay veces que no se entiende que el éxito puede ser una carga. Eso es. Y es, bueno, te mete presión, que te la metes tú al final, porque luego te das cuenta que nadie espera nada de ti, pero de repente sientes como que sí, como que está la mirada puesta encima, como que muy bien, has hecho esto, pero ¿ahora qué? ¿Ha sido suerte o esto va a tener continuidad? Entonces... De hecho, las ganancias de Paint, bueno, digo ganancias, pero a ver, que no se lleve la gente a engañar. Un fotolibro no te hace rico. Yo en mi caso tuve ganancias, ¿eh? Pues mira, lo celebro. Y también tengo una cosa muy importante para la gente que vea esto, que haga fotolibros, hacerse un plan de negocio. O sea, entender cuáles son los costes, cuáles pueden ser los beneficios y cómo se mueve todo esto y entender el mercado. Muy importante. A ti ese dinero que conseguiste te sirvió para invertir en el siguiente, que luego lo perdiste.
Luego lo perdí, sí. No, El que juega o gana o pierde. O gana o pierde, exacto, pero hemos venido a jugar. Exacto. Pero sí, fue como de repente te entusiasmas y piensas qué tal, tienes un sistema de trabajo, tienes un equipo articulado y entonces, bueno, vas y pones, bueno, otra vez dices, venga, pues sigamos y tal. No perdí todo, pero bueno, sí. Estamos hablando de Devotos, el siguiente. Exacto, Sí, Devotos fue el segundo. sí. Y lo que pasa es que yo me cogí demasiada velocidad. O sea, ya me doy cuenta, es como, hey, sacas un libro, tranqui, respíralo y volvamos. Pero yo era como, no, claro, esto vale, ya sé cómo funciona ya tal, velocidad, sigamos. Por eso, porque sientes como, ahora es el momento, ¿no? O sea, ahora Sí, es que cuando estás en la cresta de la ola Sí. y tienes que... ¿Y no te Ahora- pasaba también que tenías como esa necesidad? Bueno, yo te lo hablo un poco porque a mí me pasa, ¿eh? Que todavía Es que no está has... pariendo. Bueno, mi parto es el de la burra, déjalo, ya No, pues mejor, hablaremos. con calma, ya te digo, ¿eh? Con mucha No, calma. si de calmar ya voy sobrada. ahora ya empiezo a tener fe. Esto, la obra de la Sagrada Familia se está quedando corta. Sí, bueno, que me he perdido. Que a mí me pasa porque a ti te pasa. Ay, mamá. Bueno, es igual. Mientras te Me he recuperas... descolocado en mi propio drama, en mi fracaso. A ver. No anticipes. Eso, ya sé. Pero espera, tengo que hacerlo así, que tengo que pensar para atrás. Tengo que pensar para atrás. Sí, cuando tú, por ejemplo, prácticamente, imagínate, todavía estás con el de Paint, ¿no? Que todavía estás como, o sea, pues presentándolo o lo que sea, ¿no? ¿No te pasa que ya necesitas también como mentalmente empezar a pensar en otro? Exacto. Dime qué te pasa. Exacto, Por favor. Exacto. No, es tal cual, pero porque tienes como la sensación, o sea, y como yo lo pongo, y es una cosa que también, siendo de la década de los 80, estamos en ese momento en que dices, oye, ¿y si lo bueno ya está hecho? Si lo mejor ya está hecho. Eso es lo que te pasa cuando saco esto y es bueno, pero oye, que yo quiero hacer algo mejor. Entonces esa es como una... Pero en ese momento es como tranqui, respira y ya vendrá. Y luego también, en mi caso, o tengo la suerte a día de hoy, de tener como diferentes proyectos en diferentes puntos. Y saberlo, ¿no? Decir, lo que dices tú, tengo que hacer otra cosa. Y también como si te focalizas mucho en una sola cosa, como que te acabas agobiando tanto que no llega a salir. Entonces descanso de esto y me dedico a otra cosa. Y por eso tener una pata en docencia, otra en creación, otra en no sé qué tal, me permite hacer eso, ¿no? Como respirar, dejar descansar según qué cosas, que luego las retomas y tienes como la mente más clara, porque cuando te focalizas demasiado en algo, pasa eso, ¿no? Como que... Sí, tomar distancia es fundamental. Sí. Es fundamental. Pero los proyectos, Toni, aquí te pregunto un poco apelando a tu faceta de fotógrafo, sí, pero también de docente. Hoy en día parece muchas veces, no ya si no tienes un fotolibro, que si no tienes un proyecto parece que no eres un fotógrafo mínimamente serio, pero los proyectos también, hombre, depende cómo te lo plantees, pero no los encorsetan mucho. O a veces no nos cerramos mucho en un proyecto y al final acabas medio ahogado en él. Es que ahí depende de... A ver... No, a lo que voy es que entiendo por dónde vas, es indispensable tener un proyecto, es que a lo que voy es ahí. Mira, el otro día leía un artículo a Massage o algo así, que decía, nosotros no teníamos, así, metía un poco de caña con esto de las nuevas generaciones y tal y cual, que está muy bien, que es muy sano, que es lo que tenemos que hacer, a él le toca hacer eso y a mí me toca hacer lo que voy a hacer ahora, ¿no? Sí. Y él decía como, en mi época no teníamos proyectos tal, queríamos retratar nuestra época, decíamos fotos. Eso es lo que puse yo en Instagram, ¿no? Ok, exacto, correcto. Claro, sí, venía a decir sí, y que ahora hay gente que hace como muchas fotos y luego construye toda una tesis como diciendo que se conceptualiza todo mucho para justificar cosas que a veces no son justificables. Venía a decir eso. Él hablaba sobre la mirada, exacto. Eso. Querer retratar mi época, eso es un proyecto. Otra cosa es que tú seas consciente o no. O sea, no, señor Massad, lo siento mucho, no me vengas con que no, yo hacía fotos y pasaba por ahí, soy un genio. No, tenías una ambición, tenías un objetivo y lo conseguiste y es genial. Y enhorabuena. Una intención, que al final es una lo que tienes intención. que tener. Claro. Exacto. Entonces, sencillamente para mí es tomar conciencia de ello. No hay tanta diferencia, no se encorsetan. Bueno, son unas ¿cómo decir? Como unas reglas de juego para jugar a un juego. Es decir, si yo quiero jugar al baloncesto, pues oye, la pelota se toca con la mano y se mete en un aro.
Hay unas reglas de juego. Quiero decir que al final, yo creo, esto es opinión personal, y me puedes corregir, que no me enfado. Pero para hacer un proyecto, yo creo que es básico, una de las primeras preguntas que te tienes que hacer a ti mismo cuando te asomas un poco al abismo de a ver si hago un proyecto o no, es si tú tienes algo que contar. Hay momentos quizá en los que no tienes algo que contar realmente. Vale. O sea, entonces, yo digo porque a veces nos metemos yo creo que nos ha pasado a todos un poco, nos metemos en proyectos pues porque parece que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y que si no tienes un proyecto, pues que no estás haciendo cosas serias, entre comillas, todo esto muy entrecomillado, y que la idea que se da hoy en día, porque también es un poco el nunca acabar, ¿no? Eso es como cuando tienes el primer hijo y te dicen que a ver cuándo vas a tener el segundo, ¿no? Pues tú tienes tu proyecto, haces tu proyecto, sacas el fotolibro y luego te dicen cuándo sacas el fotolibro. Ya, ¿en qué andas ahora? O sea, a mí una pregunta que me dé más rabia, no me la hagáis por favor al final de la entrevista. Mira, pues no tenemos, ¿tú? No. ¿Y ahora en qué andas? Pues es que no lo sé en qué ando. Es que yo te soy muy sincero, yo no lo sé en qué ando. Una amiga me decía también, oye, ¿cómo se te ocurre? Porque hice también un fanzine ornamento, no sé qué, tal. Sí. Oye, ¿cómo se te ocurre? Le dije, y ahí fue como, agarra eso porque esta es buena. Dije, no se me ocurre, me ocurre. En el sentido de que, yo tampoco sé que, o sea, yo trabajo en proyectos porque es una forma de cerrar y me viene bien porque necesito cerrar, pero yo no sé cuando arranco hacia dónde va a ir o qué voy a hacer. Con el tiempo sí tomas más conciencia y descubres tus herramientas de trabajo, lo que a ti te viene mejor. Pero, por ejemplo, hablando de Paint, que es un libro hecho con un teléfono móvil, yo hacía fotos cuando iba a comprar el pan por la calle porque necesitaba hacer fotos, porque quería disparar fotos sin tener que diafragma, obturador, flash, no sé qué, composición, tal. Dije, no, voy a hacer un ejercicio, un juego que consistirá en hacer fotos con el teléfono móvil cuando yo vea algo que me impacte en la cabeza. Y luego cabeza. es cuando viste que ahí había algo, ¿no? Claro, y luego digo, oye, he tirado 3.000 fotos, tengo 3.000 fotos en mi teléfono móvil. Aquí igual tiene que haber algo. Empiezas a mirar, editas, imprimes, miras, en el sentido de que no es, o sea, te encorseta en el momento en que tú, vale, ok, lo pongo en, ¿vale? Me pongo otra vez la gorra de profe. Sí. Manos, cabeza o cabeza, manos, ¿no? Para mí hay dos formas de trabajar y las dos son igualmente válidas, que es decir, hay gente que es brillante o hay proyectos, y yo tengo proyectos que primero los he pensado, he visto las fotos, las he dibujado en mi cabeza, y luego las he ido a buscar. Eso es cabeza-manos, eso es Puncuberta, eso es, no sé, gente que yo admiro muchísimo, Alex Plademunt, Laia Abril. Y luego hay manos-cabeza, que es, oye, yo no tengo ni idea de qué tal, pero es que yo necesito hacer fotos. Y voy, salgo y hago fotos. ¿Y dónde? Pues me quiero ir a tal sitio a hacer fotos. Y luego vuelvo y luego le pongo la cabeza. ¿Vale? Y las dos formas para mí son válidas y son circuitos de trabajo, e incluso tener los dos circuitos en función del proyecto también me parece bien. Pero la idea de proyecto a mí no debe ser tanto para encorsetar, sino para orientar o para tener una dirección, ¿no? Porque si no, hago fotos, pero si no les doy un sentido a esas imágenes, a día de hoy, y en la época del señor Massat y compañía también, porque, a ver, mi abuelo no hacía muchas fotos, pobre, pero había gente en la época que hacía muchas fotos también, ¿no? Pero, me explico. Sí, ahora, sí. ¿quién pasa a ser reconocido como fotógrafo? Pues porque trabajaban de ello, ok, pero, y para mí es muy clave, y en clase también la explico siempre, la foto de Franco que tiene Massat. No sé si os acordáis, estaba allí en Soria, que es con el dedo y le tapa la cara con el propio atril. Sí. Amigo. Esa foto no la estás haciendo para el periódico, esa foto no la estás haciendo por encargo. Precisamente para el periódico no se tapan caras. Precisamente. Es que ahí voy. Hay una voluntad grande de explicar tu historia. Después de Paint haces Devotos, que hemos pasado un poco de puntillas por ese trabajo que nace un poco de los movimientos del 15M, ¿no? Y tú lo que retratas es un poco esa bipolaridad que todavía existe de los dos grandes partidos y de cómo los devotos de cada partido al final son dos caras de una misma moneda. Después viene, ahora que hemos hablado de Franco y de esa foto de Massat, viene el Flowers for Franco, ¿no? Que tú ahí lo que haces es mostrar más o menos una atmósfera, ¿no? En la que parece que se están desenterrando ciertos sentimientos y actitudes de una época. Está
las fotos están hechas en el Valle de los Caídos. Y yo creo que ahí tú más que nada lo que haces es retratar esa época y con esto montas una especie de trilogía que no sé si solo lo has visto a posteriori o es cosa de gente que ha visto tu trabajo y ha dicho, Toni, aquí tienes una trilogía. Sí, no sé, yo hago cosas como los buenos catalanes, aunque soy de Mallorca, pero hago cosas y luego las cosas cobran sentido, ¿no? En el sentido de decir que no hay una premeditación de voy a hacer esto, luego lo otro, luego tal, sino sencillamente hay como un impulso, una necesidad de fotografiar, de ver, y luego te das cuenta que eso tiene como un sentido. Lo que te digo, el manos-cabeza para mí... Bueno, eso va desentrañando lo que es tu interés en fotografía también, ¿no? Claro, y en tu vida también te diré, ¿sabes? Vas descubriendo, porque a mí si me preguntas, yo soy una persona cero política. ¿Quién lo diría con estos trabajos? Claro, luego digo, pues igual no es tan cierto, pero yo me siento así. Y a mí la política, oye, mientras a mí me dejen vivir tranquilo, que no me jodan. Sí. Pero bueno, igual eso es más político lo que yo creo. Sí, pero bueno, político también es un poco poner el dedo en la llaga en cosas sociales, de funcionamiento de la sociedad, que bueno, que no tienes que estar todo el día pegándote políticamente, por así decirlo, ¿no? Para ser político en ese sentido, ¿no? Y lo del Valle de los Caídos sí es un trabajo, o sea, es esa conjunción al mismo tiempo, casi que los tres proyectos arrancan lo que decíamos, ¿no? De llevar diferentes cosas y en ese momento no era tan consciente, yo tenía un teléfono móvil, hacía fotos por la calle cuando iba de un sitio a otro, el 15M me doy cuenta, porque claro, las fotos son previas a la publicación de los libros, o sea, las fotos arrancan sobre el 2010 y los libros van saliendo, pues eso, creo que 14, 15, 19. Sí. Y lo de votos fue porque eso, de repente el 15M, que era el 2011, si no recuerdo mal, todos mis colegas estaban en las plazas o manifestándose o haciendo fotos y yo siempre con esta lógica de ir un poco a la contra o de hacer lo que... Porque digo, ya lo están cubriendo genialmente, hay fotos muy buenas de esto. ¿Qué puedo aportar yo? Y ahí mi reflexión fue como, desde un punto de vista muy naif también, pero claro, imagínate dentro de 20 años van a decir, oye, que la gente se juntaba en palacios de deporte a escuchar a un tipo que les decía una mentira como una catedral como otros. Y encima le aplaudían, ¿no? Sí. Entonces iban con banderitas y todo. Claro, y dije, esto es una cosa que va a quedar, o sea, va a ser historia. Entonces por eso me fui a hacer esas imágenes y con el uso del flash, el retrato y tal. Y como anécdota graciosa, lo que decías de las dos caras de la misma moneda, claro, yo hice las autonómicas porque coincidió el mismo año, bueno, y a partir de entonces creo que coinciden como cada año autonómicas y estatales. Entonces, no recuerdo exactamente para cuáles, pero y era aquí en Mallorca. El PP alquiló un espacio en unas y el PSOE era el mismo espacio en las siguientes, ¿no? O sea hasta el escenario es el mismo, solo cambia el color de las banderas y la cara de la gente, ¿no? Pero entonces... Cambiaba el color. Esa idea me parece... Y la idea de eso, de si viendo la cara podría saber quién es quién, ¿no? Entonces, sí. Fíjate, perdón. Dime. No, que decía, era como una reflexión en alto, ¿no? Que digo que vienes de ese intento cuando eres más jovencito de hacer un fotoperiodismo clásico y al final acabas, no tanto por los temas, pero sí por la forma de abordarlos, metiéndote en esas nuevas formas de contar que tanto se habla hoy en día, que hablamos tanto de nuevo documentalismo. A veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Pero que sobre todo son... Yo creo que es un poco salir de la literalidad a la que nos llevaba el documentalismo más clásico, el cambiar un poco la lógica también a la hora de cómo cuentas las historias, contar historias que hasta ahora eran como muy marginales, ¿no? Y todo eso parece que está ahora mismo bastante en auge, aunque hay gente que lo sigue denostando, ¿no? Sí, y está bien que haya gente para todo, ¿no? Pero es eso, yo las historias pequeñas o las cosas, o para mí siempre, ¿no? Y contaba esta idea de los retratos con las banderas, los colores, tal y cual, son historias pequeñas, cosas muy sencillas, pero muy bien hechas. A mí ese es el tipo de proyectos. Yo tengo que poder explicar mi proyecto en 2 líneas y tiene que ser algo muy sencillo, pero que esté muy bien hecho, ¿no? Y los proyectos que a mí me entusiasman son historias esos. pequeñas y libros pequeños, Toni. Porque... Correcto. Ay, qué mal se ve. Bueno, aquí es que no se ve. Este que tengo... mira, ahí se ve un poco mejor. YouTube, sí, pone icona. El icono es muy chiquitín. Y bueno, esta tendencia la has roto un poco con Ornamenta, que has hecho algo un poco diferente, pero es que esto es muy chiquitín, ¿eh?
¿Y por qué es tan chiquitín? Porque es tan chiquitín. ¿De ahí la importancia del diseño? Sí, Claro, no, porque seguro exacto. que tiene. No, le estoy preguntando porque seguro tiene su Sí. razón de ser, de que sea tan Tiene- chiquitín. tiene- Ahora no me digas que es para que salga más barato. Bueno, a también ver, puede te ser. lo puedo- Gústate te lo un puedo- poco. te lo puedo responder en términos creativo-artísticos o en términos prácticos y económicos. Haz una mezcla. Te doy las dos respuestas. No, sí. A ver, a nivel, yo siempre digo, consejo a la hora de hacer libros, la foto tiene que tener el tamaño mínimo posible. O sea, el tamaño mínimo en el cual la foto, o tú consideras que la foto se va a apreciar bien, ¿vale? Porque hay una tendencia a veces, ya no es tan común, pero a decir, no, grande. ¿Pero por qué grande? O sea, ¿esta foto necesita verse tan grande? ¿O busca el tamaño, optimiza porque va a ganar sentido el trabajo y porque un libro por ser grande no tiene por qué ser mejor, ¿no? Entonces, el tamaño mínimo de imagen. Luego, en ese caso, a nivel de concepto, que es lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? Que el libro el proyecto, el trabajo, siempre haya una conceptualización. La tesis está un poco de caña masat, pero me divierte, porque le tengo mucho respeto y mucha admiración también. Sí. Pero la tesis esta que armamos sí que es cierto, pero si está bien armada, te ayuda mucho a generar trabajo y a mover cosas en otras direcciones que no es lo que ya has visto, lo que ya tienes asumido, ¿no? Entonces, a mí, me dan la beca de la Academia de España en Roma, Sí. me tiro 9 meses ahí en Roma, detrás de este trabajo hay mucha parte de lectura, mucha parte de investigación y tal, y me doy cuenta de eso, de que, un poco lo que hemos hablado al principio, de cómo las imágenes son elementos de poder y de manipulación, de control social, y esa es como un poco la tesis detrás de esto. Y en Roma es muy evidente porque está plagado, o sea, toda Roma son imágenes todo el rato, de gran tamaño, muy monumental, grandes esculturas de piedra, eterno, y que esto, oye, lo han montado los romanos y de aquí no se mueve nadie, ¿no? Y esto es así porque tu nombre es Pedro y en piedra lo estamparé, ¿no? O algo así. Tu nombre es piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, subvertir, y a mí me gusta mucho, eso también tuve que aprenderlo, porque yo lo hacía de forma espontánea, y claro, si lo haces como espontáneo, es como con el Flowers for Franco, enseñaba la maqueta por ahí y la gente me decía, pero oye, pero tú eres fascista, o tú eres franquista, o... Nostálgico. Claro, y no, eso se llama sobreidentificación. Hay un sistema de expresión que si tú usas los mismos códigos de aquello con lo que no estás de acuerdo, o sea, generas una especie de parodia, pues eso es una sobreidentificación, ¿no? Pues usar los mismos códigos te permite eso, o subvertir esos códigos. En este caso, en el caso de Icona, era yo voy a hacer todo lo contrario, ni grande, ni monumental, ni duro, ni eterno, sino... Una cosa que sea pequeña, el papel es muy fino, se puede doblar, incluso está doblado de fábrica. Para que enseñar aquí un poquito, lo poco que podáis ver, los que veáis el podcast, porque se puede ver en YouTube también. Sí. Así que se vea. Pero bueno, que se vea más o menos cómo es el trabajo, ¿no? Se van generando dobleces para generar volúmenes dentro de las propias imágenes. También te puedo decir, dentro de la arquitectura, el andamiaje del libro, que eso es o sea, yo descubro en Roma, que no conocía, el trabajo de Piranesi y las cárceles de Piranesi, que es un grabador que consiste en que el tipo genera unos nuevos escenarios que les llama cárceles, que son a base de retales de Roma, ¿no? Entonces me parece muy interesante la idea de que ya Piranesi en su época sintió en Roma como una cárcel, y es algo que yo también conecté con esa idea, con esos sentimientos. Entonces, bueno, quiero decir que no es casual, que no es que doblo esto porque queda bonito o hago esto porque tal, sino que hay un estudio previo que luego tú pones en práctica con tu trabajo. Vamos a ir acabando ya, pero Tony ha dicho que en Roma, vio cosas que le llamaron la atención y que de ahí sacó varios trabajos, pero no sé si tú sabes, Inma, que una de las cosas que se fijó Tony en Roma es en una serie de penes cercenados que había en las estatuas clásicas. Y de ahí te sacas otro trabajo que es ornamenta, ¿no? Cuéntanos un poco. Ornamento. 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 Ornamenta es cuando
sería la versión femenina, ¿no? Correcto. Perdón, ornamenta está aquí, pero no sé si saldrá. Bueno, pero aquí dentro ya está. Pero ornamento. Lo mismo fue, o sea, yo iba a ver cantidad de museos y esculturas clásicas y tal, y me doy cuenta, igual que en Paint, de que tengo un montón de fotos de esas en el teléfono. Obvio que cuando las hago soy consciente, pero no sé si es un chiste, si es una broma o si es tal. Tengo un montón de fotos y digo, hey, esto podría ser algo, ¿no? O podría ser algo. Luego había una cosa que me hacía mucha gracia, que le conté a mi sobrino, que quería hacer un libro sobre pitos rotos, entonces el tipo se destendió la risa de 8 años. Y dije, ese es un buen indicador. O sea, es un buen crítico. O sea, un niño de 8 años me parece un buen crítico para mi trabajo. Sí, porque además no tienen filtro. Eso es. Y entonces eso, surgió la oportunidad. Siempre tú generas un movimiento y luego buscas la oportunidad para que eso se pueda desarrollar. Y la oportunidad fue en un taller, o sea, un colega de Joan Uriarte da la parte de diseño editorial en la Facultad de Elisava, la parte de fotolibro, y hace una convocatoria que invita, es abierta, la gente se presenta con un cuerpo de trabajo, selecciona 5 o 6 y entonces tú vas un lunes, 10 minutos para presentar tu trabajo y el viernes el alumnado, o sea, se junta un equipo de estudiantes y te devuelven un diseño para tu proyecto. Si te gusta el diseño y decides tirarlo para adelante, pues entonces se les paga el trabajo de diseño y se hace, ¿no? Y fue eso, o sea, yo pensé, en una semana, si llegó algo muy complejo, no me pueden hacer un gran diseño o es muy complicado, pero este proyecto, con un buen diseño, puede funcionar. Porque detrás de la idea que le hace reír a mi sobrino de 8 años y a todo el mundo, porque todos tenemos 8 años en algún momento de nuestra vida, sobre los pitos rotos o cercenados, hay toda una reflexión sobre la identificación de género con los genitales, la importancia que esto tiene a la masculinidad, a nivel histórico, cómo se ha tratado todo eso, ¿no? Entonces de ahí sale ese trabajo. Pues yo para ir terminando, no sé, te quedaría muy bien preguntar lo de Toni. ¿En qué estás ahora? Pues estoy en Mallorca disfrutando. Estoy en Mallorca, exacto, aquí pasando la Navidad como puedo. Voy a darle un poco la vuelta a esa pregunta. Sí. ¿En qué te gustaría estar ahora mismo? Fotográficamente, Digo, algún proyecto, uno siempre tiene a veces en la cabeza algún proyecto de a mí me gustaría hacer esto. ¿O no? Sí, no, ideas, te digo, ornamenta, o sea, ideas tengo muchas, pero sabes esto que si las dices luego no... Sí, no, se gafan. Qué puñetero. Qué puñetero. Ideas tengo, pero... Y luego, sí, o sea, me sabe mal decirlo porque una vez dije en plan de broma, en una entrevista que además era para el país y tal, y las primeras que yo hacía, dije, sí, voy a hacer un libro cada año en los próximos 10 años. Y la gente se lo creyó. O sea, yo le decía en plan, como una burrada, decir, sí, voy a ir al libro por año y luego me jubilo. Porque claro, te va a dar dinero. Claro. Sí, el primero ya le dio. Eso sí que es sofronizar, madre mía. Y todo el mundo se lo creyó, entonces me decían, oye, pero ¿cómo vas a hacer? Y como, ¿qué burrada es esa y tal? Y decía, yo qué sé, lo he dicho por decir. Entonces luego te das cuenta porque yo soy muy de decir por decir, y luego la gente se lo toma en serio. Entonces, pero luego ya no lo has cumplido, ¿no? Exacto. Entonces ahí luego es como, es que ves, dijiste esto, pero bueno, no hiciste. No, pero oye, que dije esto como... Podría haber dicho cualquier otra cosa. Entonces, nada. No me avanzo mucho. Pues cuando hagas el siguiente, sea cual sea, te vienes otra vez Eso es. al espejo de Vivian y Francesca, que aquí vas a tener siempre un huequito con nosotras para que nos cuentes cosas interesantes. Y nada. Y si quiere decir algo, como dicen en las bodas, habla ahora o calla para siempre. Calla para siempre, no. Seguiremos hablando, pero fotográficamente. O sea, muy bien, de acuerdo. Muy bien. Pues, gracias, Toni. Muchas gracias, Toni. Venga, ahora. Chao. Y ahora, después de la estupenda charla que hemos tenido con Toni Amengual, Inma nos va a hablar de una artista muy poco conocida, pero que tiene mucho que ver con la fotografía, que se llama Kate Cory. Eso es. Kate Cory es una mujer americana que nace en febrero de 1861 en Illinois, pero fallece en Arizona, que es muy importante este dato, en junio de 1958. O sea, vamos, ella casi 100 años. Casi 100 años.
¿Por qué hemos querido presentaros, acercaros a la figura de Kate Cory? Bueno, pues ella estudia sobre todo pintura y fotografía, y ella luego hace pintura al óleo sobre todo, también hace cerámica, pero a nosotros lo que nos llama la atención es un trabajo que va a hacer en fotografía unos añitos más tarde. Pero primero vamos a poner un poco en contexto para saber cómo llega ella a hacer ese trabajo fotográfico. Kate estudia, como hemos comentado, pintura y fotografía en la Cooper Union y en el Arts Studio de Nueva York. Viene de una familia pudiente, acomodada, que se dice ahora, que es una mejor, porque su padre también creo que había estudiado en Harvard y es cuando se traslada a Nueva York. Se traslada a Nueva York. Y ella tiene la oportunidad de estudiar allí, ¿no? Eso es, y de hecho el padre, una de las personas de su círculo era Abraham Lincoln. Por ejemplo. Y esto ya es un dato que podemos empezar a hilar con lo que vamos a contar, ¿no? Hay un hecho determinante en la vida de Kate, y es que, bueno, su padre participa en una red clandestina que ayudaba a los esclavos afroamericanos a huir a países libres o a Canadá. Esto se llamó el ferrocarril subterráneo. Y lo que era curioso es que ellos incluso en su propia casa tenían un sótano acondicionado para poder albergar a los esclavos, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa que ella nace pues viendo esa realidad en su casa, ¿no? Y que al final estamos hablando pues de seres humanos, ¿no? Y el devolver esa dignidad y el acercarse a esas personas que, pues bueno, pues por circunstancias ajenas a ellas, por el mero hecho de haber nacido, pues para algunos son incómodos, ¿no? Ella enseguida se muda a Arizona. Y bueno, es curioso cómo llega allí, ¿no? Porque hemos podido leer una cosa muy curiosa, es que llega y se baja en un pueblito, imaginaos Arizona, que es ese lugar tan árido y como perdido en Estados Unidos, y ella, hay una anécdota que cuenta que ella se baja del tren en una estación donde no hay apenas nadie, hay un chico de las maletas, y ese chico le dice que es la primera pasajera, la primera persona que debe bajarse ahí en 2 años. En 2 años. Imaginaos a dónde había ido ella, Efectivamente, con la idea de hacer ese trabajo fotográfico. Bueno, y aparte, ella el trabajo que iba a hacer, que es aparte de fotográfico, también era de pintura. Y ahí también hay un dato curioso. Sí, porque ella llevaba sus pinturas y dice que cuando ve ese paisaje tan diferente, ¿no?, al paisaje al que estaba ya habituada, que lo primero que pensó es que había llevado mucho verde, pero muy poco rojo y azul, que eran los colores que por las tonalidades del paisaje más iba a necesitar, ¿no? Eso es. Ella va allí porque, bueno, ella conoce a un artista que se llama Louis Akin, que en su momento hizo un encargo turístico precisamente en esa zona para fomentar el turismo de la red de ferrocarril de Santa Fe. Él se quedó impactado con la manera que tenían de vivir en el pueblo Hopi. Entonces él, cuando vuelve, pues contacta con diferentes artistas y les propone hacer como una especie de colonia, por decirlo de alguna manera, y ir a documentar lo que él había vivido, allí. En esa colonia de artistas, Kate es la única mujer. Y hablamos de que ella tiene 44 años. O sea, es un poco para ponernos en perspectiva en qué años estamos hablando, una mujer sola y allí con la clara intención de, bueno, pues de acercarse y de entender y de vivir una experiencia, ¿no? Desde el respeto y desde la dignidad que ella ya desde pequeña llevaba adentro, ¿no? Esto quiero decir, lo quiero hilar porque muchas veces para entendernos lo que queremos hacer viene mucho de atrás, ¿no? Y creo que es una parte importante. Kate va en 1905 para, como decimos, para retratar a más, nunca mejor dicho, porque ella trabajó de las dos maneras, utilizó tanto la pintura como la fotografía. Realizó más de 600 fotografías en ese periodo de tiempo, que fue desde 1905 hasta 1912. Fueron 7 años retratando y haciendo cuadros. Mientras vivía con ellos. Vivía con ellos. Ella, vamos viendo las fotos si quieres, Leire, para los que nos estéis viendo a través de YouTube, para que... Sí, vamos a ver una muestra de... Sí, la verdad es que es muy difícil acceder a este tipo de material porque, bueno, ya os adelantaremos un poquito más adelante. Hay parte de material que está restringido porque es solamente para investigadores, pero bueno, para hacernos una idea, ella se mimetizó tanto con la cultura del pueblo Hopi que incluso aprendió
el idioma nativo, ¿no? Y eso le permitió estar más cercana a la gente, más accesible, era una más. De hecho, bueno, pues ella tiene unas fotos muy bonitas y unos cuadros. Lo que pasa es que la calidad no era muy buena y, bueno, pues prefiero comentarlo, pero no, aunque no lo veamos, no quiero dejar de hablar de ello, ¿no? Sobre la maternidad, de ese acercamiento, bueno, son preciosas. Si tenéis posibilidad de trastear, ya os digo que es que la calidad era muy mala y creo que no merecía la pena. Y al final, el trabajo de las más de 600 fotografías creo que queda reflejado, ¿no? En esa cotidianidad. Luego se publicó un libro, que de eso hablaremos un poquito más tarde, porque bueno, le iré comentando. Estas fotos, y para la gente que le gusta tema técnico, nosotros no somos muy técnicas, pero es curioso el decir, como has dicho, 600 y pico fotos. Sí, más de 600 fotografías. En esos 7 años, ¿no? Creo que has dicho, pues las fotografías las hacía con una cámara de gran formato de 4x5, y fijaos en qué condiciones estaba trabajando y estaba viviendo, que vivía en las mismas condiciones que vivía este pueblo indio, que del líquido del revelado todos los días tenía que sacar ratones, ratas e insectos. Imaginaos revelar fotos así. Sí. Pero bueno, que luego las fotos sí que es verdad que tienen su calidad y que curiosamente creo que fueron unos amigos de ella, se las mostraron a Ansel Adams, el gran Ansel Adams, y le gustaron mucho, y de hecho dijo que le recordaba mucho a otra gran fotógrafa que es Dorothea Lange, ¿no? Eso es. Es curioso que ella durante toda su vida nunca vendió su obra, ni fotos ni pinturas, ¿no? Ella, bueno, cuando luego después de estar allí con los Opis, cuando volvió todo el mundo decía que era una excéntrica, ¿no? Esto de que parece que cuando eres el diferente eres el raro, ¿no? Y claro, ella venía de vivir una experiencia pues muy pura, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y chocaba con la mentalidad del nuevo consumismo en las ciudades modernas. Pero bueno, ella ahí siguió siendo pues lo más coherente con sus ideas y su forma de vida, ¿no? Sí que es verdad que aunque sus fotos no fueron comercializadas, por entendernos de alguna manera, sí que ilustraron algunos ensayos, como por ejemplo el de Life and Its Living in Hopiland, de Hopi Women's. Y luego después ella, es curioso porque esto ya creó en ella como una semilla, ¿no? Y hubo un grupo de indígenas que se llamaban los Smoky, que ella les ayudó, bueno, contribuyó con su trabajo y tal, para crear el museo Smoky, que se inauguró en el año 1935. El museo ella tenía mucho material porque lo donó allí y claro, cuando ella se murió quedó todo allí como en barbecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues es un material que está ahí en un museo que pretende reivindicar pues, las vidas indígenas. ¿Y qué sucede? Estas cosas que nos gustan tanto. Sí. En 1980 se descubrió que había una cantidad ingente de negativos del trabajo que ella había estado realizando allí. Entonces se decidió que una parte del trabajo, sobre todo los cuadros, pues quedasen más en el Museo de Smoky, pero la parte de los negativos y las fotos se llevase al Museo del Norte de Arizona. Y ahí ya se publicó un libro que tenemos la portada. La portada aquí. Es esta que hemos visto antes. Eso es. Esta. Ese libro está ahora súper cotizado, vamos. Y los que estaban en el museo pues hicieron una recopilación de esas fotografías y lo titularon de Hopi Photographs, Kate Corey, precisamente esos años que estuvo ella, ¿no? De 1905 a 1912. Y hoy en día lo que comentábamos, es muy difícil acceder al trabajo de las fotos que ella hizo, pues porque por temas de ceremoniales, sagrados, están como en estudio para ver pues qué accesibilidad o cómo poder enseñar. De hecho, me ha parecido leer antes como que después de haber estado ella y fotografiar todos esos ceremoniales que para ellos eran sagrados, prohibieron que más gente fotografiara ese tipo de ceremonias. Sí, porque al final este tipo de cosas también, de hecho, investigando para poder mostraros el trabajo de ella, es muy difícil llegar a lo original, o sea, quiero decir, a la semilla de todo, ¿no? Perdón, porque al final se ha convertido todo en tal turisteo que tú pones museo, no sé qué, intentas buscar y pues visitas guiadas de no sé qué y dices, no, pero esto tiene que venir de lo que tiene que venir y es muy complicado encontrar, ¿no? Y bueno, material del trabajo de ella hay en varias instituciones como en el Smithsonian
en el Sharrock Hall Museum o en el propio Smoky Museum del que hemos hablado. Y una cosa muy bonita que yo creo que es muy tierna, y ya con esto vamos a cerrar, los propios Hopi, ¿sabes cómo le llamaban a Keida? Panaguana, que significaba The Painting Woman. La mujer pintora. La mujer pintora. Qué curioso. Panaguana. Es que Panaguana, ya al final se convirtió en una de ellos. Ella era una más. Convivió con ellos y también ahí está muchas veces el secreto de sus fotos, ¿no? Que la aceptaran también, aún llevando una cámara fotográfica, que en aquella época además todavía sería más complicado entrar con una cámara de fotos en un grupo de personas. Pues ha sido una forma estupenda de poner el broche final al programa que hemos empezado con Tonia Mengual, que hemos terminado con Kate Cory y que os emplazamos a que volváis a asomaros a El espejo de Vivian y Francesca, pues como en 15 días más o menos. Gutxi gora bera. Más o menos, perdón. Más o menos, en euskera. Aquí aprendemos de todo. Os esperamos en el próximo programa. Agur.